Ahora vamos a revisar de qué se trata la jurisprudencia de observancia obligatoria. De acuerdo a lo señalado y establecido por el Código Tributario, las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de las normas tributarias, así como las emitidas en virtud de un criterio recurrente de las salas especializadas en el Tribunal Fiscal, constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria para la administración tributaria mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal Fiscal por vía reglamentaria o por ley. El Tribunal Fiscal tiene la posibilidad de emitir una resolución de observancia obligatoria. Esa resolución de observancia obligatoria se emite siempre que haya una posibilidad de dos actuaciones del Tribunal Fiscal que son discordantes. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, hay en el Tribunal Fiscal más de 10 salas y de tributos, de la parte tributaria, hay varias salas que se encargan de resolver los recursos. Y hay muchos expedientes de apelación que están todavía evaluándose. Entonces, puede que hayan posiciones de los vocales diferentes entre una sala u otra. Una sala puede decidir que un recurso de apelación es fundado y revocar un valor de la administración tributaria, como puede también interpretar de una manera la norma y decidir que el resultado es en contra del contribuyente, dándole la razón a la administración tributaria. Cuando el mismo tribunal encuentra esta disconformidad de resultados, que no son bajo el mismo supuesto, no tienen el mismo resultado, el tribunal evalúa el caso en una sala plena. Y en esta sala plena se reúnen todos los vocales del Tribunal Fiscal y toman una decisión respecto de cuál de las dos posiciones, o tres en algunos casos, va a tomar como considerada para la resolución de esos casos. Y esa evaluación corresponde a una interpretación de normas tributarias. Y esa interpretación la evalúa en la sala plena. Como consecuencia de esa evaluación en sala plena, el tribunal puede resolver un recurso sustentando la posición en el informe que emite y declarando ese resultado como de observancia obligatoria. Pueden haber diferentes interpretaciones, pero la que vale es la del Tribunal Fiscal. Cuando el Tribunal Fiscal declara en un resultado esa jurisprudencia como de observancia obligatoria, tiene que publicarla en el peruano, en el diario oficial, para efectos de que sea de conocimiento general. Y con esa publicación en el diario oficial se adquiere ya la publicidad de ese resultado. Y todos, incluyendo contribuyente y administración tributaria, tienen que hacer valer como resultado esa posición del Tribunal Fiscal. Esa es la primera posibilidad de emisión de una jurisprudencia de observancia obligatoria. En el año 2012 se modificó este artículo 154, donde está contenida la posibilidad de la emisión de la jurisprudencia de observancia obligatoria, y se incluyó como una posibilidad de su emisión también cuando han sido las resoluciones emitidas en virtud de un criterio recurrente. O sea, cuando el Tribunal Fiscal, de manera coordinada entre todas sus salas, resuelve de un modo un recurso de apelación, un caso específico sobre un tema específico, y lo resuelve en forma recurrente, con el mismo criterio, y la administración sigue teniendo su posición en contra de ese criterio, el tribunal puede considerar ese criterio recurrente como uno de jurisprudencia de observancia obligatoria y dar una resolución publicada en el peruano para que siente la posición, para que señale la posición y sea publicitada y
obviamente, cuando ya se emite como resolución de jurisprudencia de observancia obligatoria, constituye una obligatoriedad de la administración tributaria de aplicar esa resolución, aplicar esa evaluación que hizo el Tribunal Fiscal respecto al caso controvertido. En principio, como les dije, estas resoluciones se emitían única y exclusivamente como consecuencia de fallos contradictorios entre sí, pero ahora con la modificación del Código Tributario se incluyó que también se iban a emitir en virtud a los criterios recurrentes de las salas especializadas. Esas son las dos posibilidades de emisión de la resolución de observancia obligatoria. El Código Tributario también le da la posibilidad al contribuyente de interponer recurso de queja, que es diferente al recurso impugnatorio. Ya vimos nosotros con las diapositivas anteriores las dos etapas del proceso contencioso tributario, la etapa de reclamación y la etapa de apelación. Ya concluimos con esa evaluación. Este recurso de queja es una facultad que tiene el contribuyente de presentar ese recurso cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario. Y el mismo es resuelto por el Tribunal Fiscal dentro del plazo de 20 días hábiles de presentado el recurso, cuando esas quejas son contra la Administración Tributaria, y puede plantearse también una queja ante el Ministro de Economía y Finanzas dentro del plazo de 20 días, cuando la queja se trata de recursos contra el Tribunal Fiscal. En el caso que el contribuyente interponga un recurso de queja contra las actuaciones de la Administración Tributaria, tiene que interponerlo dentro del plazo de 20 días hábiles y tiene que ser sobre procedimientos que estén en trámite. No pueden ser ya procedimientos resueltos, porque justamente es, hay la posibilidad de que ese trámite se evalúe por el Tribunal Fiscal, se evalúe ese procedimiento y el Tribunal Fiscal puede tomar la decisión de concluir con el procedimiento, modificar el procedimiento, todo lo relacionado al procedimiento que está actuando la Administración Tributaria puede ser evaluado por el Tribunal Fiscal. ¿Qué procedimientos pueden ser quejados? Por ejemplo, puede ser quejado el procedimiento de fiscalización, cuando no se han cumplido con las reglas señaladas en el Código. Puede quejarse un procedimiento de cobranza coactiva, cuando no se han seguido el procedimiento establecido en el Código, o un procedimiento de reclamación, por ejemplo. Cualquiera de esos procedimientos puede ser quejado ante el Tribunal Fiscal. Y el plazo para su resolución es 20 días hábiles, como bien les dije. Luego, cerrado el procedimiento contencioso tributario con la apelación ya resuelta por el Tribunal Fiscal, primera etapa, recurso de reclamación, segunda etapa, apelación al Tribunal Fiscal, contra el resultado del Tribunal Fiscal, el contribuyente puede interponer un proceso contencioso administrativo. Y este proceso contencioso administrativo se hace ante el Poder Judicial. La demanda puede ser presentada por el deudor tributario ante la Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior respectiva, del área donde se ha emitido el acto. Y tiene el contribuyente 3 meses computados a partir del día siguiente de efectuar la notificación de la resolución del Tribunal Fiscal y presentando este recurso conteniendo peticiones concretas referidas al resultado del Tribunal Fiscal. Puede interponerlo dentro de esos 3 meses. La presentación de esa demanda ante el Poder Judicial no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la Administración Tributaria. La Administración Tributaria puede realizar la cobranza de la deuda contenida en esa demanda. No se exime de esa obligación, no interrumpe la ejecución para nada del efecto que puede tener ese resultado del Tribunal Fiscal. Va a ejecutar la cobranza si esa es la consecuencia
de la declaración del Tribunal Fiscal en su resolución. Por ejemplo, las causales del artículo 10 de la Ley 27444, las dos más recurrentes para el tema del proceso contencioso administrativo presentado por la Administración Tributaria son cuando la RTF ha evaluado las normas contraviniendo a la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias. No ha aplicado o no ha evaluado correctamente las leyes, la legislación, la normatividad referida al tema. O cuando ha habido un defecto u omisión de los requisitos de validez de los actos, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hay otras dos causales, pero las más comunes son estas dos. Luego, el proceso contencioso administrativo judicial está regulado por el Código Tributario, por la Ley 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, y el Decreto Legislativo 1067. Todas esas tres normas son las que regulan el proceso contencioso administrativo judicial. ¿Cuál es el acto impugnable en este proceso? La resolución del Tribunal Fiscal, lo resuelto en la etapa del procedimiento contencioso tributario final, ¿no? La etapa de apelación. ¿Quién tiene legitimidad activa? ¿Quiénes pueden presentar los recursos contenciosos administrativos judiciales? El deudor tributario en todos los casos y excepcionalmente, como dijimos, cuando la Administración Tributaria puede hacerlo cuando la resolución del Tribunal Fiscal ha incurrido en causales de nulidad del artículo 10 de la Ley 27444. ¿Cuáles son los requisitos formales? Presentar la demanda y sus anexos de acuerdo al Código Procesal Civil y el documento que acredite el agotamiento de la etapa administrativa. ¿Cuál es el documento que acredita? La misma resolución del Tribunal Fiscal. El plazo para interponer el recurso, 3 meses después de notificada la resolución del Tribunal Fiscal. Y la vía procedimental de este proceso es que es un proceso especial. No tiene reglas establecidas de la misma forma que un proceso civil común o un proceso penal común para otros temas. Ese es un proceso especial. Y el órgano competente de resolver este recurso es la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior. Estas reglas están contenidas en el Código Tributario, en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y ahí se establecen cada uno de estos temas. ¿Cuál es la pretensión de la demanda? ¿Qué es lo que debe el contribuyente señalar en su recurso? Evidentemente, si no está de acuerdo con la resolución, lo que va a pedir es que se declare la nulidad total o parcial de esa resolución del Tribunal Fiscal. En consecuencia de ello, la modificación del acto administrativo que originó el recurso, ¿no? ¿Cuáles son los medios probatorios que presentan dentro de este proceso contencioso? Son los mismos que se presentaron en la etapa administrativa. Dijimos, ¿no? Documentos, pericia, inspección. Esos son los documentos permitidos dentro del procedimiento contencioso tributario. Luego, se requiere que haya un dictamen del fiscal, que participe un fiscal dentro de este proceso, y el cual debe emitirse a los 15 días de recepcionado el expediente o devuelto el expediente al órgano jurisdiccional. La Fiscalía también tiene que emitir ese dictamen para efectos de que formalice cuáles son los resultados de su evaluación. Y el sentido de la sentencia es, si se resuelve, ¿no?, la nulidad total o parcial del acto administrativo cuando es a favor del contribuyente, ineficacia del acto administrativo. O también puede mantener, ¿no?, el resultado del Tribunal Fiscal. La impugnación contra este resultado, que ha sido resuelto en primera instancia por la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior, lo que corresponde puede ser una apelación, y esa se presenta ante la Sala Civil de la Corte Suprema. Y una casación, o sea, una última instancia para ver el procedimiento, cómo se llevó a cabo ese proceso contencioso administrativo judicial, mediante una casación ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Todo este procedimiento se da en el Poder Judicial. Esto es un resumen de los plazos que se utilizan para efectos del proceso contencioso administrativo.
Notificada la RTF, el contribuyente tiene 3 meses para interponer la administración también en los casos excepcionales esa demanda contenciosa administrativa ante la Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior. 10 días tiene para la contestación de la demanda el Tribunal Fiscal, porque se está demandando al Tribunal Fiscal. Y la Sala declara el proceso de autosanamiento. Para eso, notifica tanto al tribunal como a la parte demandante a una audiencia única. Tiene 20 días para notificar esa audiencia única, tanto a los contribuyentes, al contribuyente o a la parte del Tribunal Fiscal, para hacer la audiencia única de pruebas, de las pruebas ofrecidas dentro del proceso. Luego, el dictamen del fiscal tiene que realizarlo 15 días después de recibido el documento y después de la audiencia única, la Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior resuelve el caso. Y tiene el contribuyente 5 días para apelar, o también el Tribunal Fiscal, para apelar ante la Sala Civil de la Corte Suprema. Contra lo resuelto por la Corte Suprema, la Sala Civil procede el recurso de casación ante la Sala Constitucional. Esto es un flujo que evidencia cuáles son los temas que se tratan dentro de este proceso contencioso administrativo. Todo lo que hemos visto en las anteriores diapositivas tiene que ver con el procedimiento contencioso tributario, cuando el contribuyente no está de acuerdo con el resultado de la administración tributaria. Pero hay otros procedimientos que son no contenciosos, que quiere decir que el contribuyente no está argumentando en contra de los resultados de la administración, sino está solicitando algo específicamente. Como dijimos, ¿cuáles pueden ser esos procedimientos no contenciosos? Un procedimiento no contencioso puede ser una solicitud de compensación, una solicitud de prescripción, una solicitud de devolución de pagos indebidos o en excesos. Todo ello es tratado como una solicitud no contenciosa. Como bien lo dice la diapositiva, sucede cuando el deudor tributario acude a la administración tributaria a efectos de solicitarle el reconocimiento de un derecho o un trámite administrativo. Este procedimiento no contencioso puede estar relacionada a la determinación de la obligación tributaria o no relacionada a la determinación de la obligación tributaria. Por ejemplo, una solicitud no contenciosa vinculada a la determinación de la obligación tributaria es una solicitud de devolución o una solicitud de prescripción. Una solicitud no contenciosa no vinculada a la determinación de la obligación tributaria es, por ejemplo, una solicitud de inscripción en los registros de imprentas. Estos dos tipos de solicitudes las regula el Código Tributario. ¿Y cuál es el procedimiento de esa solicitud no contenciosa ante la administración tributaria? Cuando está vinculada a la determinación de la obligación tributaria, la administración tiene para resolver 45 días hábiles. Si no resuelve dentro del plazo, el contribuyente puede considerar denegada su solicitud. En forma ficta, ¿no? Al día 46 o a partir del día 46, el contribuyente puede presentar su impugnación contra esa denegatoria ficta. Si no presenta esa impugnación contra esa denegatoria ficta, la administración puede resolver en el día 50, si es que ha meritado que se lo resuelva fuera de ese plazo 45 días hábiles, no va a haber mayor problema. Si el contribuyente espera, será resuelto. Lo ideal es que lo resolvamos dentro del plazo, para efectos de no tener ningún problema posterior con esas denegatorias fictas ni que el contribuyente se perjudique con este plazo, ¿no? Lo ideal es resolverlo antes del plazo, pero si no se resuelve antes del plazo, el contribuyente tiene toda la posibilidad de presentar su recurso impugnatorio. Cuando la solicitud no está vinculada a la determinación de la obligación tributaria, el trámite se realiza conforme a lo señalado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Sin perjuicio de ello, resultan aplicables todas las normas del Código Tributario o otras normas tributarias cuando regula específicamente el Código algo al respecto.
Todas las vinculadas a la determinación de la obligación tributaria están reguladas por el Código Tributario. Nuevamente, las no vinculadas están reguladas por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Resueltas las solicitudes vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, si el contribuyente no está de acuerdo con ese resultado, puede apelarlo ante el Tribunal Fiscal. Cuando se trata de una devolución, las que resuelven las solicitudes de devolución son reclamables, esas no son apelables. Y como ya indicamos, la denegatoria ficta, al no haberse resuelto la solicitud dentro de los 45 días hábiles, puede interponerse el recurso de reclamación considerando denegada la solicitud. En el caso, como dijimos anteriormente, de las solicitudes no vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, se utilizan los recursos impugnatorios señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ese procedimiento administrativo general señala que pueden interponerse recursos de reconsideración o recursos de apelación. Eso es todo, señores. Con eso terminamos el libro tercero y ya hemos cumplido con todo lo que de alguna forma ustedes deben conocer respecto al Código Tributario y los procedimientos tributarios.